Esdras capítulo 7, por favor. Tengo la intención de completar esta serie en la que hemos venido trabajando. La semana pasada la interrumpimos. Tuvimos aquí a nuestro obispo y bueno, ustedes estuvieron aquí junto con nosotros, la ordenación pastoral y demás. Pero antes de eso veníamos trabajando por un par de semanas en una serie que llamamos Principios de Reconstrucción, tratando de entender un poco en el libro de Esdras algunos de los principios espirituales que estábamos rescatando, que el Señor nos estaba hablando acerca de cómo construir, cómo reconstruir, cómo levantar lo que el Señor nos ha pedido levantar de una manera saludable. Básicamente lo que estuvimos haciendo fue separar el libro de Esdras en tres partes, así que el primer sermón estuvimos trabajando capítulo 1 al capítulo 3 de Esdras, entendiendo un poco que es Dios el que despierta el espíritu para la construcción, para la reconstrucción. O sea, el principio tiene que ver con que la habilidad que nosotros podemos tener o el trabajo que nosotros podemos desarrollar para levantar algo para el Señor, para levantar un altar para Dios, no es algo que nosotros tenemos la capacidad de originar, es algo que se origina en Él, en el corazón de Dios. Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él es precisamente porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, no hay manera en que nosotros podemos amar a Dios sin el amor de Él entregado primeramente a nosotros. Nosotros podemos acercarnos a Él porque Él nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha traído. O sea, el principio tiene que ver con que todo esto se origina en el Señor y es el Espíritu Santo el que despierta nuestro espíritu para poder comenzar a hacer toda esta tarea. Aprendimos que Dios une personas con una misma visión. O sea, cuando Dios tiene la intención de comenzar a levantar, a reconstruir, cuando tú tienes la intención de reconstruir un altar de Dios en tu familia, en tu casa, en el lugar donde estás, necesitas ponerte de acuerdo. O sea, dice la Escritura que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dijo Él, ahí estoy yo, ¿verdad? Él dijo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa, mi Padre que está en los cielos, Él los va a escuchar y Él va a obrar. O sea, hay un principio que tiene que ver con la unidad del pueblo, con la unidad de la iglesia para poder trabajar en ese proceso de reconstrucción. Y entendiendo claramente que el fundamento fue los principios que compartimos en aquel primer mensaje, los fundamentos, el fundamento de la reconstrucción es precisamente el altar que se levanta a Jehová. Entendiendo que hay muchas cosas en las que trabajar, hay muchas cosas en las que construir, y eso tiene que ver nosotros como iglesia, tú en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés tratando de construir algo para el Señor, de levantar la presencia, el nombre del Señor en alto. Es importante que entendamos que siempre van a haber muchas cosas que levantar y muchas cosas que construir. Esdras nos da el ejemplo de los muros que eran necesarios, del templo que era necesario, de las casas que eran necesarias. Pero el fundamento de la reconstrucción, o sea, en la expectativa de Dios, lo primero que hay que levantar, lo primero que hay que construir, no son los muros, no son las casas, es el altar que se levanta al Dios vivo, ¿verdad? Aprendimos entonces, compartimos el segundo sermón, capítulo 4 al capítulo 6 de Esdras, entendiendo acerca de cómo lidiar con esos enemigos espirituales, ¿no? Claramente la historia muestra cómo esta gente se levantaron en contra del proceso de la reconstrucción. Entendemos en la Escritura, el apóstol Pablo habla de esto, que el enemigo que nosotros enfrentamos no es un enemigo carnal, o sea, no es carne y sangre, dice la palabra. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todo principado, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, entendemos que hay un enemigo espiritual contra el que nosotros estamos lidiando, que se levanta para tratar de detener cuando una persona, cuando una familia, cuando una iglesia intenta levantar el altar para el Señor, intenta dedicar su vida a la adoración, intenta traer la presencia de Dios a su casa. Claramente ese enemigo se levanta, ¿verdad? Entendimos entonces el principio que es importante. No se trata de obsesionarnos con
con el enemigo y de encontrar quizás demonios o ataduras, obras espirituales en cada paso que damos, pero es importante entender que dice el apóstol que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Así que esto no se trata de llenarnos de obsesión, pero tampoco se trata de ignorarlo y pensar que no existe y que no pasa nada alrededor nuestro. Necesitamos ser conscientes de eso para entender entonces cómo lidiar con ese enemigo espiritual. Y hablábamos por último acerca de la necesidad de levantar ese templo y la actitud para levantar ese templo, de hacerlo con gozo, de hacerlo en dedicación, de hacerlo en ofrecimiento. Así que después de haber llegado hasta aquí, quiero cerrar hoy un poco esta enseñanza, o al menos cerrar la primera parte de esta enseñanza. Básicamente la intención que tengo es que concluyamos lo que tiene que ver con el libro de Esdras y entender los principios puntuales de la escritura que tienen que ver con reconstrucción. Pero la próxima semana vamos a continuar. Básicamente es la misma serie, pero le vamos a cambiar el nombre para que usted no piense que es muy larga. Y vamos a seguir hablando de reconstrucción con el próximo libro que viene después, que es Nehemías, y entender algunos de los principios en la escritura que Dios usó, que Nehemías usó para todo este proceso. Pero entiendo que Nehemías nos va a dar principios mucho más prácticos, que tienen quizás mucho más que ver con nuestra vida, con tomar decisiones prácticas. Pero sí entiendo que estos días el Señor nos está ayudando a poder entender de manera espiritual y poner un fundamento sólido y saludable para todo lo que vamos a seguir aprendiendo. Amén. ¿Están conmigo? Así que hoy vamos a entrar en esta tercera parte del libro de Esdras, Esdras capítulo 7, y vamos de nuevo a tratar de entender los principios espirituales que el Señor nos está dejando. Así que venga conmigo, alístese pronto, aliste sus notas ahí para tomar sus notas, su Biblia para leer conmigo, y nos vamos a la escritura. Esdras capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Quiero aprovechar lo mejor que yo pueda el tiempo esta mañana y entrar en el primer principio que quiero compartirte, porque me di cuenta que mientras leía la escritura, nosotros tenemos una tendencia, y es que cuando vamos a leer textos como estos, donde está lleno de genealogía o de nombre, normalmente lo que usted y yo hacemos es muy rápido saltarlo, ¿verdad? O sea, es muy tedioso ponernos a leer tantos nombres, y nombres raros. Si fuera Carlos y Juanito fuera fácil, pero con esos nombres que son tan raros de leer, nuestra tendencia es muy rápido pasarle por encima, simplemente no leerlos e irnos al próximo capítulo. Pero me di cuenta mientras leía estos nombres raros, que había algo que Esdras estaba tratando de hacer, y es un principio que Esdras estaba tratando de implementar. Quiero que entiendas que el capítulo 7 es donde empieza a hablar acerca de Esdras. Capítulo 1 al capítulo 6 de este libro no es Esdras viviendo, o sea, Esdras está escribiendo porque él es un escriba, él es un sacerdote y él nos está narrando las crónicas de todo lo que pasó, pero él está hablando de las cosas que ocurrieron hasta el capítulo 6, antes de que él llegara a Jerusalén. Así que capítulo 7 de Esdras es el momento donde Esdras comienza su travesía para regresar a Jerusalén y continuar el trabajo de la reconstrucción. Pero mientras yo leía me di cuenta de un detalle, y es que la intención de Esdras al escribir esta genealogía es llevarnos a un lugar, y es llevarnos hasta Aarón. Fíjense que el último nombre que Esdras menciona cuando escribe la genealogía es Aarón, y declara que Aarón fue el primer sacerdote. Usted dirá, bueno, ¿qué relevancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene eso? Quiero que sepas que los sacerdotes, para poder ejercer el sacerdocio, tenían un requisito, y es que tenían que mostrar una línea sacerdotal de 30 generaciones.
nadie podía ejercer el sacerdocio si no mostraba una línea sacerdotal de 30 generaciones. Esa es la razón por la que cuando usted empieza a leer los evangelios, el libro de Mateo, el libro de Lucas, en los primeros capítulos, va a encontrar una genealogía gigante, donde menciona un montón de nombres hasta llegar a Jesús y de dónde Jesús viene. Porque la intención del evangelista es mostrarnos que el lugar de donde Jesús viene es el lugar de donde los profetas habían profetizado que venía el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Me sigue? Así que cuando Esdras está empezando este proceso de reconstrucción y se va a ir a Jerusalén y va a trabajar en todo lo que el Señor le indicó que tenía que trabajar, lo primero que Esdras hace es mostrar que hay una línea segura de sacerdocio. Y la razón para esto es que en medio de ese tiempo habían demasiada gente ejerciendo sacerdocio que no tenían legitimización para ejercer el sacerdocio. Porque no venían de la línea sacerdotal que les garantizaba y les otorgaba la autoridad para poder ejercer el sacerdocio. ¿Me siguen? Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Resulta que me doy cuenta que en medio del tiempo que estamos viviendo nosotros, de la generación que vivimos, del siglo que vivimos, de la nación que vivimos, lo que encuentro en la Escritura es que probablemente dentro de la iglesia todavía hay demasiadas personas que no han entendido el sacerdocio, aceptado el sacerdocio, ni vivido una vida sacerdotal. Sin embargo, sin entender esa realidad, todavía pretendemos que Dios haga algunas cosas en medio de nuestra vida. Sin entender esa realidad, todavía pretendemos que Dios obre, que Dios use, que Dios opere milagros. Sin entender la realidad del sacerdocio y vivir la vida sacerdotal, pretendemos caminar un proceso de reconstrucción que quiero que entiendas que es ilegal, sin una línea legítima sacerdotal. La Biblia enseña que después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, en el momento de que Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Usted recuerda ese momento? Y la razón por la que eso ocurre es para que usted y yo podamos tener libre acceso al trono de la gracia. La Biblia enseña que Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga en dos. Jesús resucita al tercer día y después que eso ocurre, lo que la Biblia enseña es que Jesús decide compartir con nosotros el ministerio de la reconciliación y nos otorga a nosotros la capacidad de ser llamados sacerdotes de un nuevo pacto. Un pacto que tiene que ver con gracia, un pacto que tiene que ver con Él, un pacto que tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios en medio de la iglesia, un pacto que es nuevo, un pacto que es mejor. Usted lee el libro de Hebreos y se va a dar cuenta de la diferencia. Dice que Jesús no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Se acuerda usted de eso? Dice la Escritura que Jesús no vino como un sacerdote de acuerdo al orden de Aarón, sino como un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Hebreos habla de esto y enseña, explica, dice, porque todo sacerdote que venía de acuerdo al orden de Aarón, antes de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque él mismo era pecador. Sin embargo, dice que Jesús fue como un cordero en medio de lobos, como oveja al matadero. Fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, el sacrificio que Jesús ofreció no tenía nada que ver con sus propios pecados. Tenía que ver con los pecados de la humanidad y Él los cargó encima suyo. Hebreos dice que cada vez que un sacerdote se levantaba de acuerdo al orden de Aarón y moría, otro sacerdote se tenía que levantar en su lugar. Porque moría, porque era humano, porque era de carne. Sin embargo, dice la Escritura que cuando Jesús vino y se estableció como sumo sacerdote, Él fue instaurado de una vez y para siempre. Nunca más hubo necesidad de otro sacerdote, nunca más hubo necesidad de otro sacrificio, de otra ofrenda, de otro macho cabrío. Nunca más hubo necesidad de sangre.
que ya Jesús había tomado ese lugar y había derramado ese sacrificio. Quiero que entiendas que el sacerdocio, de acuerdo al orden de Aarón, implica un sacerdocio de la tierra. Sacerdocio de Jesús, que tiene que ver con Melquisedec, un hombre que la mayoría de la gente se debate para tratar de entender quién es y de dónde viene. La escritura dice que era un rey de Salem, un hombre que aparece en Génesis. Abraham le entrega los diezmos y la escritura enseña que Jesús viene de acuerdo al orden de Melquisedec. Por tanto, esto representa un sacerdocio espiritual y no un sacerdocio carnal. Representa un sacerdocio del cielo y no un sacerdocio de la tierra. Usted necesita entender que el sacerdocio al que nosotros ocupamos no es un sacerdocio menor, porque en la mente nuestra el sacerdocio tiene que ver con vestiduras blancas, con ese cordón que tenía campanita que se movía y sonaba, con un sistema sacrificial. Y pensamos, bueno, el hecho de que ya no nos vestimos de esa manera o no actuamos de esa manera o no cumplimos esos ritos, pareciera que el sacerdocio quedó olvidado, ya no es necesario, ya no ocurre. Lo que nosotros vivimos es algo completamente diferente. Usted y yo necesitamos entender esta mañana que la mayoría de nosotros que no hemos logrado vivir correctamente la reconstrucción, escúcheme muy bien, es simplemente por una razón. Es porque no hemos acabado de entender el sacerdocio. Porque es ilegal irse a la reconstrucción sin entender, aceptar y vivir el sacerdocio. Que lo primero que hizo Esdras no fue irse a trabajar. Lo primero que hizo Esdras fue demostrar que su sacerdocio era legítimo. ¿Sabes qué necesitamos en estos días? Necesitamos acabar de entender de qué se trata el sacerdocio de Cristo. Necesitamos acabar de aceptarlo en nuestra vida. Soltar lo que hay que soltar, agarrar lo que hay que agarrar y vivir la vida de un sacerdote espiritual. Que vive en santidad, que vive en consagración, que vive apartado para Dios, que ministra en el templo, que ministra delante del Señor, que existe para ministrar a Dios y existe para representar a Dios. Hasta que no entendamos esa realidad y vivamos ese estilo de vida, escúcheme, va a ser muy difícil que logremos ver la reconstrucción concluida. Versículo 9, por favor, déjeme avanzar en la palabra. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay algo que me llama la atención en este texto. Si usted lee los versículos que están entre estos dos textos que yo acabo de leer y los versículos que siguen, Esdras recibió carta de Artajerjes, del rey, dándole permiso para levantar los fondos que necesitaba, para agarrar la plata que necesitaba, para irse a la construcción. Esdras recibió los permisos para alivianar el camino y poder hacer lo que tenía que hacer. Y en medio de este proceso, cuando Esdras obtiene lo que tenía que obtener, llega a Jerusalén, va a hacer lo que tenía que hacer. Dice la escritura, final del versículo 9, que la razón que Esdras logró hacer lo que tenía que hacer es porque la mano de Dios estaba sobre él. Estando con él la buena mano de Dios. La razón por la que Esdras logró hacer lo que tenía que hacer es porque la mano de Dios estaba sobre él. Pero yo quiero que entendamos esta mañana por qué era que la mano de Dios estaba sobre él. Porque no tenía que ver con el conocimiento que Esdras tenía. No tenía que ver con que Esdras era bonito o le caía bien al Señor. No tenía nada que ver con Esdras. Habían cosas puntuales que Esdras había hecho. Habían cosas puntuales que habían ocurrido. Y yo necesito examinar eso en la escritura. Versículo 9 dice que la mano de Dios estaba sobre él. Y esa fue la razón por la que Esdras logró hacer lo que tenía que hacer. El versículo 10 de Esdras capítulo 7 lo que nos está enseñando es cuáles son las razones por las que la mano de Dios estaba sobre él. Quiero que lo vea. Porque Esdras había preparado su corazón
para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay 4 cosas que encuentro en este texto. Hay por lo menos 4 cosas que encuentro en este texto que Esdras hizo, que captaron la atención de Dios y que hizo que la mano de Dios estuviera sobre él. Usted y yo necesitamos entender la profundidad de lo que esto significa, porque la primera cosa que Esdras hizo, dice la Escritura, es que él se preparó. Y dice que preparó su corazón. Escuche, porque la preparación tiene que ver con lo que pasa antes de la crisis, antes del conflicto, antes de la batalla, antes de la victoria, antes de la alegría, antes de la reconstrucción. Antes de entrar en el proceso de la reconstrucción, hay algo que tiene que pasar y eso se llama preparación. Dice la palabra que Esdras preparó su corazón. Mientras leía eso, pensaba yo en aquella historia en el libro de Daniel. Usted recordará conmigo cuando dice la Biblia que Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia. Viene el rey y le van a traer un montón de comida para engordarlos y ponerlos bonitos y que ellos pudieran servir al rey Nabucodonosor. Y Daniel hace una de las declaraciones más fascinantes de la Biblia. Daniel dice que él había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Quiero que entienda que la integridad no funciona por casualidad. Quiero que entienda que sobrevivir a la batalla y tener victoria no funciona por casualidad. A la mayoría de nosotros pensamos que esas cosas simplemente ocurren. Viene la tentación y en dependencia como nos hayamos levantado ese día, en dependencia si oramos o no oramos por la mañana, entonces respondemos o dejamos de responder. Ganamos la batalla o la perdemos. Lidiamos con la tentación de una manera o de otra, en dependencia de cómo nos sentimos. ¿Me explico lo que estoy hablando? Porque la gran mayoría de nosotros nos falta algo importante para acabar de experimentar la reconstrucción y ver la mano de Jehová. Y es esa decisión firme. Escúcheme muy bien, por favor. Con todo amor se lo digo. Que no ocurre en el campo de batalla. Ocurre en la preparación del corazón antes de entrar en esas circunstancias. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Fue una propuesta del corazón. Fue una decisión del corazón. Fue un pacto que hizo con sí mismo y con Dios, que iba a permanecer firme en medio de las circunstancias, que iba a adorar a Dios y solamente a Dios, que no iba a comer nada de lo que no podía comer, que no iba a hacer nada de lo que no podía hacer. Fue una decisión firme que tomó en su corazón. La razón por la que Daniel pudo estar delante del rey y no contaminarse es porque ya lo había decidido anteriormente. Venga, escúcheme por favor. La razón por la que Daniel pudo estar delante del rey y no contaminarse es porque ya había tomado la decisión de no hacerlo. Quiero que entiendas que eso no ocurre por arte de magia. No es solamente gracia. No es solamente gracia. Tiene que ver con hijos, con hijas, con hombres, con mujeres, con matrimonios, con familias, con jóvenes que toman la decisión de no contaminarse, de preparar el corazón, de hacer acuerdos con el Dios del cielo, de hacer pactos con el Dios del cielo, de mantenerse firme en medio de las circunstancias. La mano de Dios estaba sobre él y él logró hacer lo que tenía que hacer y vio milagros, y vio maravillas, y vio cosas impresionantes que Dios hizo. Y la primera cosa que hizo Esdras fue preparar el corazón. Me pregunto cuán preparado está nuestro corazón. Yo solo me pregunto cuán listo estamos para tomar la decisión de no contaminar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, de no doblar nuestras rodillas. ¿Cuán preparado estamos adentro nuestro antes de que venga lo que sea que vaya a venir? Porque ninguno de nosotros puede controlar lo que va a pasar el día de mañana. Hoy podemos estar aquí y mañana no.
Hoy podemos estar caminando y mañana no. Hoy podemos ver y mañana no. Ninguno de nosotros controla lo que pasa el día de mañana. Pero la decisión de la reconstrucción no se toma en dependencia de las circunstancias que vengan. Se toma antes de que lleguen las circunstancias, con un corazón preparado. ¿Me explico? Me lo están recibiendo, por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para hacer tres cosas. Número uno, para inquirir la ley de Jehová. Inquirir la ley de Jehová tiene que ver no solo con leer la Biblia, no solo con leer la ley, tiene que ver con ponerla en un lugar de preeminencia. La palabra que se usa siempre en el original para esto es la palabra de lo que usan las vacas, rumiar. ¿Se acuerdan ustedes de eso, verdad? Lo que hacen las vacas. Dice que ellas agarran la hierba, la mastican, le dan bastante, es un poco asqueroso eso, la verdad. Le dan bastante huelga. Dice que la tragan y después que la tragan, la vuelven a sacar, la escupen y después la vuelven a agarrar, la vuelven a masticar, se la vuelven a tragar. Los que son un poco visuales ya están medio asqueados, pero quiero que entiendas que en el tiempo en que nosotros vivimos, en medio de la sociedad que vivimos que nos lleva tan a prisa, la realidad es que la mayoría de nosotros no tomamos tiempo para hacer eso. Digo, con lo apurado que estamos casi siempre, con la falta de tiempo, con lo cansado que estamos la mayoría del tiempo. Si en algún momento dedicamos unos minutos a leer la Biblia, la mayoría de nosotros agarra la escritura y lee así como bastante rápido, ¿no? Pero dedicar tiempo para inquirir, para rumiar, para tomar la palabra, para comer el rollo. Fue lo que le dijo Dios al profeta Jeremías, que necesitaba comer el rollo. Yo quiero que usted entienda esto, es que cuando nosotros vamos a enfrentar la tentación, cuando nosotros vamos a enfrentar el momento de crisis, el momento de debilidad, el momento de conflicto, cuando vamos a enfrentar lo que sea que tengamos que enfrentar alrededor nuestro, muchas veces nosotros pensamos que Dios nos va a chismosear el texto bíblico que nos va a salvar la vida en medio de esa condición. Y yo le decía a los hermanos en la mañana que si alguien ha experimentado eso es un bendito de Jehová. Pero ojo, eso es una excepción, no es la regla. Eso puede ocurrir en algún momento. Que alguien no tenga idea lo que dice la Biblia acerca de algún tema, está enfrentando una circunstancia y de repente el Señor le guía con alguna cosa. Eso puede ocurrir. Pero el patrón de la Escritura es que usted va a poder lidiar con los gigantes que tiene enfrente, con la palabra, escuche bien, que tiene adentro. La que ya comió, la que ya aprendió, la que ya rumió, la que ya inquirió, la que ya leyó, la que tiene adentro. ¿Recuerda usted aquel momento donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? Dice la Biblia que viene Satanás a tentarle. Si tú eres el Hijo de Dios, agarra esas piedras, conviértela en pan. ¿Con qué respondió Jesús? Ojo queridos, no fue solo con la palabra, es con la palabra de Dios que él tenía dentro. ¿Me explico? O sea, Jesús no tuvo tiempo para buscar el celular o ver qué decía la ley. Y no crean que era porque era el Hijo de Dios. O sea, desde que nació a los 12 años estaba hablando con los fariseos y llenándose de la Escritura. No era porque era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí y no te va a pasar nada. ¿Con qué respondió? Te voy a entregar todos estos reinos si tú me adoras. ¿Con qué respondió? Era con una palabra que tenía adentro, que ya había comido, que ya había rumiado. Si ustedes me permiten decirles esto, la verdad es que tenemos un problema. Escúchenme, por favor, recíbanme esto con todo amor y con todo respeto, pero la mayoría de nosotros no pasamos tiempo con la Escritura y tenemos muy buenas justificaciones. Tenemos la justificación del tiempo, tenemos la justificación del cansancio, tenemos la justificación quizás de que hay cosas que no entendemos. Tenemos muy buenas justificaciones.
Pero si ustedes me permiten, yo necesito decirles algo esta mañana. A mí me parece que la justificación real por la que no lo hacemos es porque todavía no hemos aprendido a valorar, amar, respetar la palabra de Dios como ella es. ¿Usted sabe por qué lo digo? Porque cada vez que comenzó un proceso de reconstrucción, esta gente que tuvo que reconstruir tuvieron que ir a agarrar la ley de los escombros, porque estaba tirada, estaba escondida, estaba olvidada, y ellos tuvieron que agarrarla y traerla para volverla a poner como el centro de todo lo que iban a hacer. Perdónenme, pero nosotros necesitamos regresar a la Escritura, no como el libro que leemos el domingo 10 minutos cuando el pastor está leyendo un texto. Nosotros necesitamos entender que en medio de la sociedad que estamos viviendo, donde hay cada vez más maldad, donde hay cada vez más crisis, donde hay cada vez más guerra, donde hay cada vez más enfermedad, necesitamos acabar de entender que la única manera que los hijos de Dios sobreviven a la crisis, escúchenme por favor, no es con buenas estrategias ni con mucho conocimiento. La manera en que los hijos de Dios sobreviven a la crisis es con la dirección sabia de la Escritura. Es con la palabra profética más segura que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, que es la voz de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra, necesitamos inquirir la palabra, necesitamos comernos de ese rollo. Eso es prepararse. Porque la realidad es que no es que cuando vengan, es que van a llegar. La guerra, el hambre, la desnudez. Escuchen, nosotros no vamos a permanecer firmes solamente por cantar entre nosotros y recitar algunos textos. Vamos a permanecer firmes cuando hayamos madurado en nuestro interior y la palabra de Dios se haya hecho carne adentro nuestro. Cuando la palabra de Dios se convierte en nuestro pan de día y nuestro pan de noche, en el alimento de nuestra alma. Cuando tomemos decisiones por lo que enseña la Escritura y vivamos nuestra vida por lo que enseña la Escritura y amemos la Escritura y la palabra como nuestro mayor deleite. Solamente así vamos a poder llamarle bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo. Solamente así vamos a poder conocer el corazón de Dios, tener discernimiento, entender todo lo que pasa alrededor nuestro y vivir para el Señor sin que nuestros pies flaqueen y se caigan. Necesitamos inquirir en la palabra. Necesitamos prepararnos para inquirir en la palabra. Porque Esdras había preparado su corazón, número 1, para inquirir la ley de Jehová. Número 2, para cumplirla. ¿Sabes qué es eso? Eso es que Esdras había tomado la decisión. Quiero que me sigas por un momento, por favor. Esdras había tomado la decisión, antes de empezar a leer la ley, que lo que sea que él leyera, él lo iba a obedecer. Esdras había tomado la decisión de traer la ley de Jehová, la palabra de Jehová, como el centro de su vida, el centro de la reconstrucción, el centro de todo lo que iba a hacer. Y dice la Escritura que él se había preparado para inquirirla, se había preparado para cumplirla. Cumplir la ley de Jehová tiene y necesita preparación. Te voy a decir lo que estoy tratando de decir, lo voy a traducir al español. Eso significa que muchas veces nosotros, cuando leemos la Escritura, escogemos lo que obedecemos o no obedecemos. Escogemos si nos es fácil, si es bueno, si nos produce alegría, si nos parece a nosotros que es bueno para nuestra alma. Cuando lo leemos, entonces tomamos la decisión de obedecer. Y cuando leemos la Escritura y leemos algo que no nos gusta, que no nos produce risa, que nos va a desgarrar, que genera llanto en vez de risa, tomamos la decisión de no obedecer. Así que la gran mayoría de las veces la decisión de obedecer o no obedecer, de cumplir o no cumplir la ley de Jehová, la tomamos después que leemos.
Pero lo que Esdras está diciendo es que él se preparó antes de leer, para obedecer la ley de Jehová. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Antes de llegar al momento de la reconstrucción, él se preparó adentro y dijo adentro suyo: lo que sea que Dios me diga, yo lo voy a hacer. Lo que sea que Dios me pida, lo voy a entregar. Lo que sea que Dios quiera que haga, yo lo voy a hacer. A donde quiera que Él quiera que yo vaya, yo voy a ir. Fue una preparación de su corazón antes de encontrarse, de rendirse con la ley del Señor. Así que una persona que prepara su corazón y que regula su corazón para obedecer y cumplir la voz de Dios, cuando Dios habla está listo para obedecer y le va a obedecer. Mientras no lo hacemos de esa manera, nos toca a nosotros determinar, o cada uno de nosotros determina si obedece o no obedece, si cumple o no cumple, en dependencia de lo que lee y lo que le parece. Porque Esdras había preparado su corazón. Número 1, para inquirir la ley de Jehová. Número 2, para cumplirla. Y número 3, para enseñarla. Yo creo que necesitamos con urgencia que se levante una generación que esté dispuesta a enseñar los estatutos y la ley de Jehová, para hablar la verdad de Jehová y el evangelio tal cual es, tal cual está escrito. La próxima semana, aparte de lo que vamos a hacer, es orar por todos los hermanos que comienzan un nuevo ciclo dirigiendo grupos Crece, liderando grupos Crece. Y hay muchos hermanos nuevos que se están sumando para esta tarea. Y la verdad, estamos muy agradecidos por lo que el Señor está haciendo, disfrutando lo que el Señor está haciendo. Pero quiero que entienda que Hialeah es demasiado grande, Miami es demasiado grande, el mundo es demasiado grande. Y no podemos hacer esto solos. No se trata solo de 20 o 30 hombres que tengan un grupo una vez en la semana y compartan algunas cosas. Se trata de que cada uno de nosotros necesitamos tomar la decisión dentro nuestro de vivir para inquirir la palabra, para aplicar esa palabra y obedecerla, y para hacer el compromiso con Dios de vivir la vida de un sacerdote, que fue lo que Esdras hizo. Yo voy a enseñar lo que estoy escuchando, voy a compartir lo que estoy aprendiendo, voy a ministrar los que están a mi alrededor, y eso es cualquier sitio. Eso es el grupo Crece, eso es un ministerio, y eso es tu trabajo, y eso es tu casa, y eso es tu escuela, y eso es cualquier lugar donde tú estés. Tiene que ver con alguien que se compromete para vivir la vida de un sacerdote. Y un sacerdote vive para ministrar a Dios y vive para representar a Dios. Capítulo 9, por favor, déjenme avanzar un poquito en algunos detalles. Capítulo 9 de Esdras. Dice la Escritura: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, seteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos. Y ellos hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Hay 3 cosas que pasan con Esdras en este texto. Esdras y el pueblo llegan a un punto de convicción, llegan a un punto de reconocimiento, llegan a un punto de arrepentimiento. Quiero que entiendas que convicción es darse cuenta de que algo está mal. O sea, es saber que algo está mal. Pero reconocimiento tiene que ver con entender que algo está mal conmigo. No es solamente verlo mal, es entender que hay algo mal conmigo. El arrepentimiento es cuando entendemos eso, lo rendimos delante del Señor y empezamos a caminar por un camino diferente.
Dios le había hablado mucho tiempo antes al pueblo de Israel acerca de esta realidad. Le había dicho, ustedes no pueden tomar mujeres extranjeras. Ustedes no pueden entregar sus hijas a hombres de otros pueblos. No pueden permitir que sus hijos tomen mujeres de otros pueblos, porque se van a contaminar. Porque lo que va a pasar es que los dioses que ellos adoran los van a meter adentro del pueblo, del campamento. Quiero que entiendas que eso llegó a un punto de tanta contaminación, de tanta maldad, llegó a un punto de tanta idolatría, donde aún dentro del templo de Jehová, los sacerdotes, los levitas, la gente que era parte del pueblo, terminaron metiendo a los baales. Terminaron metiendo a los baales dentro del templo de Jehová, porque las alianzas que habían hecho los habían influenciado, los habían contaminado y terminaron amando lo que Dios dijo que no amaran. Terminaron respetando lo que Dios dijo que no respetaran. Terminaron apreciando lo que Dios dijo que no apreciaran y terminaron permitiendo gobernar lo que Dios nunca le dio permiso para ser parte del pueblo de Israel. Quiero que entienda que la historia de Israel tiene que ver con mujeres. Tiene que ver con un pueblo que empezó a tomar mujeres extranjeras, y eso lo podemos ver en diferentes partes de la Escritura. El rey Acab se casa con una mujer que era de otro pueblo y era una bruja. Salomón se casa con cientos de mujeres de otros pueblos y lo llevaron a la ruina, la muerte, a estar lejos de Dios. Quiero que entiendas que Israel hizo eso una y otra y otra y otra vez. Por más que Dios le dijo, cuidado, no lo hagan. Cuidado, no lo hagan. Cuidado, no lo hagan. Cada vez Israel hacía las alianzas que no podía hacer. Traía a las mujeres que no podían traer. Y les daba la autoridad que no les podía dar. Llega un momento de convicción en el pueblo, vienen donde Esdras y le dice, hey Esdras, nosotros nos damos cuenta que lo que la ley enseña es que esto no puede estar pasando, y está pasando. Está pasando con nosotros, está pasando conmigo, está pasando con todos nosotros aquí adentro. Así que dice la Escritura que ellos lloran amargamente, rompen las vestiduras, se arrancan los pelos, se postran delante del Señor. Capítulo 10 de Esdras, versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Quiero que veas el proceso por el que esta gente pasó. Ellos tuvieron un momento de convicción, donde ellos entendieron lo que estaba mal. Ellos tuvieron un momento de reconocimiento, donde aceptaron que lo que estaba mal con ellos. Ellos tuvieron un momento de arrepentimiento, donde se postraron delante del Señor, pidieron perdón, rasgaron sus vestiduras. Lo próximo que viene es un momento de pacto y un momento de expulsión. Esta gente hicieron pacto con Dios y le dijeron, Señor, cada una de las mujeres que está dentro de este pueblo, que no debió estar, cada una de las mujeres que amamos, que hicimos parte de nuestra familia, que nunca debimos haber traído, hacemos pacto contigo de que nosotros las vamos a expulsar, las vamos a sacar de este lugar. Porque la convicción, el reconocimiento y el arrepentimiento nos lleva a una acción de pacto y de expulsar lo que tiene que ser expulsado. Quiero que entiendas, porque para nosotros no son mujeres que tenemos que votar, ¿no? O sea, para cada uno de nosotros probablemente son cosas diferentes y necesitamos pensar cuáles son esas áreas de mi vida, cuáles son esos espacios adentro mío en los que amo al Señor, adoro al Señor, quiero vivir para Dios, pero quizás he permitido algunas cosas, quizás he hecho algunas alianzas con cosas que no debería.
Quizás me he dado permisos que no debía haberme dado. Quizás he empezado a amar cosas que no debía haber amado. Convicción, reconocimiento, arrepentimiento nos tienen que conducir a un lugar de pacto. Nos tiene que conducir a un lugar de expulsión. Cuando traemos la palabra de Dios y la hacemos el centro, y la hacemos la guía, la hacemos el manual de nuestra vida. Cuando nosotros nos preparamos el corazón y hablamos con el Señor y hacemos un pacto con Él y le decimos: Padre, yo traigo tu palabra como el centro de mi vida y de mi corazón. Yo entiendo que lo que tú me hables, yo lo voy a hacer. Y lo que me pidas hacer, lo voy a hacer. Y lo que me pidas entregar, lo voy a entregar. Preparando el corazón previamente. Cuando el Señor nos habla, cuando reconocemos, cuando nos postramos delante de Él en arrepentimiento, tiene que llegar un momento donde cada hombre, cada mujer, cada matrimonio, cada familia, cada siervo de Dios, que está tratando de reconstruir, de levantar altar para Dios, de producir adoración al Dios vivo, se postra delante de Él y le dice: Señor, perdóname. Romper el corazón es hacer pacto con Él. Es empezar a expulsar lo que tiene que ser expulsado. Esa gente no se fueron solas. Quiero que entiendas que el pecado no se va de nuestra vida solo. Las cosas que están malas dentro nuestro no se van solas. No se van por arte de magia. No se van ni siquiera con que te pongamos la mano encima de tu cabeza. No. Se van con decisiones firmes. Se van con postrarnos delante del Señor en arrepentimiento. Y pedir al Espíritu Santo que opere en nuestro corazón. Y que haga una obra completa dentro nuestro. Pero quiero que entiendas, solamente podremos vivir de esa manera cuando preparemos nuestro corazón previamente y hayamos tomado la decisión de vivir como sacerdotes y de tomar la voz de Dios, la palabra de Dios, y de hacerla el centro y el eje de nuestra vida. Quiero que me escuches, amado. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la iglesia. De que la palabra de Dios se convierta en el centro de todo lo que hago. De que la voz de Dios sea la dirección para mi vida. Y que yo esté rendido delante de Él al punto de estar listo para obedecerle. Me guste o no me guste. Me haga reír o me haga llorar. Me haga sentir bien o me desgarre. Mi vida se trata de Él, mi familia se trata de Él, mi futuro se trata de Él, mis decisiones se tratan de Él. Por tanto, hay que ser sacerdote para eso. Y quiero que entienda que ser sacerdote en el pacto en el que estamos viviendo significa ser cristiano. Todo cristiano es un sacerdote. Y todo sacerdote es un cristiano. Una persona que no ha entendido el sacerdocio probablemente todavía no ha entendido de qué se trata el Evangelio. ¿Me lo reciben? Si queremos la gloria de Dios, la presencia de Dios, la obra de Dios, ver el altar reconstruido, necesitamos hombres y mujeres de pacto. Que hagan pacto con el Dios del cielo. Que hagan una alianza con el Dios del cielo. Que traigamos la Escritura y la pongamos como el centro de nuestra vida, de nuestra casa y de todo lo que hacemos. Y que estemos listos para obedecer a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. ¿Lo entendemos? Cierra tus ojos, por favor. La palabra de Dios tiene prominencia. La palabra de Dios nos purifica. Dice que es como un martillo que quebranta la piedra.
Sé que es como una espada que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ser cristiano es ser sacerdote, querido. No se puede ser cristiano sin ser sacerdote. La vida cristiana, el evangelio, se trata de ministrarle a Él y de representarle a Él en todo lo que hago, donde quiera que yo estoy, todos los días de mi vida. Vivir para Él y representarle a Él, eso es ser sacerdote. Y si no he entendido el sacerdocio, probablemente no he entendido el evangelio. Necesitamos levantar una generación de pacto. De pacto. No el pacto que tenemos la capacidad de quebrantar. El pacto que hacemos con el Dios vivo y que no se quebranta por nada. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Yo quiero invitar a aquellos que en esta mañana dicen, en esta tarde dicen, yo entiendo lo que el Señor me está hablando. Yo entiendo que el Señor me está llamando a vivir una vida de pacto, a hacer pacto con Él, a hacer una alianza con Él donde su palabra es el centro y la pasión de mi alma, donde yo hago un pacto donde voy a vivir esa vida sacerdotal, donde hago un pacto para vivir para Él, independientemente de lo que venga y lo que pase y lo que ocurra. Yo voy a pedir a cada persona en este lugar que está listo para hacer pacto con el Dios del cielo. Ponte sobre tus pies ahí donde estás. El pacto con Él lo hacemos sin tener idea de lo que va a pasar mañana. Sin tener idea de lo que va a pasar mañana. Pero con el corazón rendido delante de Él. Entendiendo que le necesitamos y que no podemos vivir sin Él. Entendiendo que mi vida entera se trata de Él. Habla con Dios ahí donde estás, con tus propias palabras. Habla con Él. Habla con Él. Gracias, Padre. Habla con Él. Es probable que quizás algunos de nosotros en este lugar podemos reconocer que hay alianzas que hemos hecho, que hay amores que hemos amado.
quizás podemos reconocer que esa santidad se ha diluido y se ha mezclado. Vivir la vida de pacto es decirle: Padre, purifícame, purifícame, purifícame. Lávame con hisopo, límpiame. Lávame más y más de mi maldad. Permitir que la palabra de Dios me purifique, me limpie, me santifique, me redarguya, arranca lo que tiene que arrancar. Discierna lo que tiene que discernir. Revele lo que tiene que revelar. Gente de pacto, gente que le dice: Señor, yo me humillo, me arrepiento. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Él. No dejemos vivo lo que debería estar muerto. No dejemos vivo lo que debería estar muerto. No dejemos dentro del templo lo que nunca debió haber estado adentro. Templo, Israel, mujeres, piensa en ti, pienso en mí. Pacto es estar dispuesto para que cuando encontremos lo que no debería estar, sin pensarlo, obedecer la voz de Dios. Vamos, habla con Él, un momento más. Oh. Gracias, Espíritu Santo. Purifícanos, límpianos, renuévanos, restáuranos, sánanos. Arranca lo que necesitas arrancar. Te lo entregamos, Padre. Te lo entregamos. Santifícanos, Señor. Déjanos volver a inquirir en tu palabra. Si no la hemos valorado, si no la hemos amado, si no la hemos respetado, Señor, perdónanos. Si no le hemos dado el lugar que lleva, perdónanos. Ese es nuestro pacto. Enséñanos a amar tu ley, Señor. A meditar en tu ley de día y de noche. Enséñanos a amar tu ley. A vivir por ella, a vivir en ella, a vivir para ella. Danos el hambre para comernos ese rollo, Señor, que es amargo tantas veces, pero que tiene el poder para salvar nuestra alma. Pacto, levanta una generación de pacto, hombres y mujeres de pacto. Que vivimos como sacerdotes,